Bloque número 5. El reino de Dios. Doctrina número 35. Fue coronado por Jehová nuestro Dios el Padre el 24 de junio de 1914 de nuestra era como Rey del Reino Celestial. Para poder demostrar la validez de esta doctrina de nuestro credo, de que efectivamente Jesucristo, el Hijo de Dios, fue coronado por Jehová Dios el Padre el 24 de junio de 1914 de nuestra era como Rey del Reino Celestial, vamos a examinar a continuación una serie de textos bíblicos que están conectados entre sí por lo que contienen y que nos van a demostrar inequívocamente de que en esa fecha exacta y precisa fue cuando Jesucristo fue coronado por Jehová Dios, el Todopoderoso, como Rey en los cielos, para gobernar los cielos. Así que, para poder examinar esto, vamos a comenzar leyendo lo que nos dice el primer texto de esta consideración, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos del 3 al 7, que dice así: El día 9 del mes cuarto fue grave el hambre en la ciudad, y resultó que no hubo pan para la gente de la tierra, y se logró abrir brecha en la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre el muro doble que está junto al jardín del rey, mientras los caldeos estaban todo en derredor contra la ciudad, y el rey empezó a irse en dirección al Arabá. Y una fuerza militar de caldeos fue corriendo tras el rey, y lograron alcanzarlo en las llanuras desérticas de Jericó, y toda su propia fuerza militar fue esparcida de su lado. Entonces prendieron al rey y lo hicieron subir al rey de Babilonia en Riblá, para que pronunciaran contra él una decisión judicial. Y a los hijos de Sedequías los degollaron delante de sus ojos, y él le cegó los ojos a Sedequías, después de lo cual lo sujetó con grilletes de cobre y se lo llevó a Babilonia. Pues bien, según estos versículos que acabamos de leer, se nos describe el último día de reinado de Sedequías, que fue el último monarca de la dinastía davídica que gobernó a Judá en la antigüedad. Judá era una de las tribus del antiguo Israel, el pueblo de Dios en la era precristiana. Sedequías fue un rey que actuó mal ante los ojos de Dios, como lo mencionan los últimos versículos del capítulo 24 de este libro. Ya para ese tiempo el pueblo de Dios estaba arrastrando una serie de pecados muy graves. El pueblo se había desviado de obedecer la ley de Dios, se había contaminado con prácticas contrarias a la ley de Dios, y finalmente Dios decidió disciplinar a su pueblo, permitiendo que éste fuera sometido por naciones extranjeras que los terminarían exiliando y deportando de su tierra natal a otras tierras extranjeras. De esta manera, según hemos leído, los babilonios llegaron a someter la ciudad de Jerusalén, que era la capital del antiguo Israel, y llegaron a capturar a Sedequías, que era el último rey, y según hemos leído, Sedequías, después de que fue capturado, degollaron a sus hijos delante de él, después de lo cual a él mismo lo cegaron y se lo llevaron deportado bajo arresto, ¿no? Estaba sujetado con grilletes de cobre. De esta manera, aquella monarquía fue destronada. Esta monarquía era una monarquía que contaba con el favor de Dios
y que se sostenía bajo los principios legales que definían la ley de Moisés. Una ley que Dios le entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés para que el pueblo de Israel se constituyera como un pueblo de Dios organizado que llevara a cabo una adoración a Dios a su agrado. Pero como este pueblo se corrompió, como he dicho antes, por una serie de prácticas que fueron antibíblicas a lo largo de muchos siglos, finalmente Dios decidió disciplinarlos, apartarlos de la tierra prometida que les había dado en los tiempos de Moisés, y finalmente llegamos al año 607 a.C., cuando Sedequías, el último gobernante de aquel pueblo de Dios, llegó a ser destronado por los babilonios. Esto lo decimos que ocurrió en el año 607 porque tomamos como punto de referencia en la cronología histórica de los acontecimientos, tomamos como punto de referencia el año 537 a.C., que fue el año en el que tanto los historiadores como la propia Biblia coinciden en que fue el año exacto en el que los judíos regresaron del exilio de Babilonia a Jerusalén y Palestina, su tierra natal, ¿no? Entonces, según la Biblia, los judíos estuvieron allí 70 años, por lo tanto, retrocediendo 70 años antes del 537, llegamos al 607, como la fecha exacta en la que precisamente Jerusalén fue conquistada y destruida por los ejércitos babilónicos. Es cierto que los historiadores hoy no consideran esta fecha debido a que no creen que realmente el pueblo de Israel hubiera estado 70 años en el exilio, más bien creen que estuvieron 50 años y por eso llegan al 586 o 587. Sin embargo, usted está en este canal, Credo de Teocracia Triunfante, y por lo tanto aquí tomamos a la Biblia como nuestra única y máxima autoridad en todo, tanto en materia doctrinal como en materia religiosa, de fe e histórica. Por lo tanto, si la Biblia dice que estuvieron 70 años, nosotros lo aceptamos de esa manera y por eso es que llegamos al año 607 a.C. Y según estos versículos que hemos leído, la captura de Sedequías ocurrió el día 9 del mes cuarto, que equivale al 24 de junio del año 607 a.C. Fue en esa fecha precisamente en la que Sedequías perdió el trono y su descendencia fue asesinada, como hemos leído en el versículo 7, y por lo tanto se le puso fin. Pero sin embargo, como he dicho antes, era una monarquía que tenía el favor de Dios, no el monarca Sedequías, pero sí la institucionalidad, porque fue una institución, la monarquía de David, que fue fundada evidentemente por el rey David varios siglos atrás y que contaba con el favor de Dios. Hay una serie de promesas que están escritas en la Biblia de parte de Dios que garantizaba la eterna supervivencia de esa institución monárquica y por lo tanto vamos a ver una serie de profecías que se emitieron cuando Sedequías fue destronado en esa época del 607 y que son profecías que garantizan que la monarquía sobrevivirá aunque el último rey haya sido destronado. Así que en este hilo de argumentos vamos a examinar el siguiente texto bíblico que lo encontramos en Ezequiel capítulo 21, los versículos 25 al 27. Dice así: «Y en cuanto a ti, oh mortíferamente herido e inicuo principal de Israel, cuyo día ha llegado en el tiempo del error del fin, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Remueve el turbante y quita la corona. Esta no será la misma. Póngase en alto aún lo que está bajo, y póngase bajo aún al alto. Ruina, ruina, ruina la haré. En cuanto a esta también, ciertamente no llegará a ser de nadie hasta que venga aquel que tiene el derecho legal, y tengo que dar esto a él». Precisamente esta profecía que acabamos de leer fue pronunciada por el profeta Ezequiel bajo inspiración de Dios, y estaba dirigida esta profecía
precisamente al inicuo principal de Israel, es decir, al malvado rey de Israel. Bueno, a lo largo de la historia de Israel hubo varios reyes que fueron precisamente malos, pero sabemos que estas palabras se refieren únicamente al rey Sedequías, el último de esa dinastía que también fue malo, porque además se le describe con la expresión mortíferamente herido. Esto demuestra que se refiere a él porque él fue el que encarnaba esa institución monárquica que recibió una herida de muerte. Es decir, después de él, según las Sagradas Escrituras, ya no hubo más reyes descendientes de Sedequías que ocuparon el trono sobre Judá e Israel. A partir del 607 a.C. en adelante dejó de haber reyes sobre Israel. De hecho, desde aquel año hasta que vino Jesucristo, 6 siglos después, Israel fue sometido por distintas potencias extranjeras como los persas, los griegos y los romanos a lo largo de todos esos siglos. Y ya nunca más tuvo un rey humano que los gobernara. Entonces sabemos que estas palabras van dirigidas a Sedequías precisamente por las expresiones que aquí se usan en este versículo 25 y que evidentemente se refieren a este monarca que consagra o que encarna, mejor dicho, esa institución que está herida de muerte y que él arrastra también los pecados de sus antecesores, recibe una institución profundamente desprestigiada para ese tiempo y al final recibe el juicio de Dios, ¿no? Que es que esa monarquía pues ya no cuenta con el favor de Dios, ¿no? A pesar de las promesas de Dios del pasado de que garantizaban su permanencia. Entonces, ¿qué es lo que aquí Dios dice en este sentido? Bueno, dice que ha llegado en el tiempo del error del fin. Es decir, Dios determinó que con Sedequías se acabó el plazo de tiempo para permitirles continuar en el error y en el pecado. Es decir, Dios tuvo mucha paciencia con el antiguo Israel, que durante varios siglos estos quebrantaron el pacto de Dios, lo desobedecieron, no cumplieron con sus normas y se dedicaron a practicar cosas contrarias a la ley de Dios. En esa conducta Dios fue muy paciente, mandó muchas veces profetas, a muchos de estos los mataron cruelmente. Entonces, finalmente la paciencia de Dios llegó al límite y ya en vez de mandar a profetas, lo que decidió fue mandar a potencias extranjeras como los asirios y los babilonios durante los siglos 9 y 8, ¿no? Siglo VIII, siglo VII, mejor dicho, antes de Cristo, entre los asirios y los babilonios. Y finalmente terminaron por arrasar con el pueblo de Dios de aquella época. Entonces sabemos que esto se refiere precisamente al pueblo de Dios, ¿no? En realidad Ezequiel, el profeta que es el autor de estas palabras, fue uno de los que fueron deportados desde Judá a Babilonia. Así que él es un personaje histórico de la época. Bueno, él escribe bajo inspiración divina la palabra del Señor soberano Jehová, las palabras de Dios, y dice lo siguiente: remueve el turbante y quita la corona. Aquí ya deja claro que esa monarquía ya perdió totalmente el favor de Dios, porque ya no solamente era a Sedequías como rey, sino a la propia institución que él encarnaba, que era la monarquía davídica, ese linaje, esa estirpe, ¿no? Que eran una serie de reyes descendientes unos de otros desde David hasta Sedequías. Bueno, eso Dios tomó la decisión de removerlo y de quitar la corona, es decir, de impedir que esa monarquía continuara existiendo, porque era lógico, era una monarquía que terminó degradándose y corrompiéndose hasta un punto que ya no tenía más remedio. De hecho, el último de los reyes buenos que tuvo esa dinastía fue el rey Josías, y pocos descendientes después de él terminamos llegando a Sedequías, el último rey, ¿no? Y finalmente la maldad fue tan grande que ya Jehová no consintió en permitirle su existencia. Entonces a ellos le dice: esta no será la misma. La monarquía ya no podría continuar. Recordemos lo que dije minutos atrás. Esta monarquía en los tiempos de David, que fue el fundador de esta dinastía,
contó con el favor de Dios, porque David, a pesar de los errores que en cierto momento de su vida cometió, fue un hombre de fiel integridad a Jehová. Y debido a eso Jehová garantizó a David que desde su descendencia se garantizaría la supervivencia de la institución monárquica que David encarnó y fundó. Pero sin embargo, Jehová para este tiempo dice: esta monarquía, esta corona, no será la misma. Póngase en alto aún lo que está abajo y póngase bajo aún al alto. Bueno, Jehová ordenó con estas palabras que debía de ponerse bajo aún al alto. Al rey Sedequías, que estaba en lo alto del pueblo, sobre el trono, tenía que ser echado abajo. Eso sucedió cuando, lo que hemos leído en Segunda de Reyes capítulo 25, versículo 3 a 7, cuando los babilonios lo capturan, matan a sus hijos, lo destronan, arrasan luego con la ciudad y se llevan al exilio a Sedequías. Ahí se cumplen esas palabras. Y luego dice: póngase en alto aún lo que está abajo. Precisamente esa corona que había sido echada a tierra, por decirlo así, porque se había derrumbado con la caída de Sedequías, tenía que volver a ascender. Pero ¿sobre quién iba a ascender? ¿Quién iba a recibir esa corona si ninguno de los descendientes de Sedequías no llegó nunca jamás a ocupar de nuevo el trono? Bueno, el versículo 27 da más detalles. Ruina, ruina, ruina la haré. Jehová quiso arruinar aquella dinastía porque realmente se corrompió. Esto también es un mensaje de advertencia para todos los que estamos siguiendo el camino del cristianismo. Podemos tener el favor de Dios en un determinado momento, pero sin duda Jehová nos hará pagar por nuestros errores si es que nos desviamos. Bueno, y luego dice: en cuanto a esta también ciertamente no llegará a ser de nadie hasta que venga aquel que tiene el derecho legal y tengo que dar esto a él. Así que Jehová aquí se aseguró con estas palabras de que la corona que perdió Sedequías no volvería a estar en manos de nadie más excepto de aquel que tiene el derecho legal. Así que se profetiza en estas palabras que vendría alguien que solo él recibiría esa corona y nadie más, y que él la recibiría por tener el derecho legal. Evidentemente esta palabra se refiere al Mesías. Luego lo vamos a demostrar con otros versículos bíblicos que vamos a considerar más adelante. Pero sabemos que se refiere al Mesías porque los grandes profetas del Antiguo Testamento, entre las muchas profecías de las que hablaron, siempre mencionaban al Mesías como aquel que había de llegar, ¿no? De salvar a la humanidad, de dar su vida por nosotros, de liderar al pueblo de Dios, etc. Bueno, vamos a ver más detalles, por lo tanto, en el siguiente texto bíblico, en esta ocasión en Daniel capítulo 4, versículo 14 al 17. Dice así: clamaba con fuerza y esto es lo que decía: corten el árbol y desmochen sus ramas mayores, sacudan su follaje y esparzan su fruto, que la bestia huya de debajo de él y los pájaros de sus ramas mayores. No obstante, dejen su tronco mismo con las raíces en la tierra, aun con una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo, y con el rocío de los cielos sea mojado, y con la bestia sea su porción entre la vegetación de la tierra. Sea cambiado su corazón del de la humanidad, y que se le dé el corazón de una bestia, y pasen 7 tiempos sobre él. Por el decreto de vigilantes es la cosa, y por el dicho de santos la solicitud es, con la intención de que sepan los vivientes que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que a quien él quiere darlo lo da, y coloca sobre él, aún al de más humilde condición de la humanidad. Bueno, estas son palabras que están escritas en el profeta Daniel, que están enmarcadas en un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia, precisamente el rey que puso bajo grillete y arresto a Sedequías cuando fue destronado, y fue el rey que destruyó Jerusalén. Entonces este mismo rey recibe un mensaje profético de parte de Dios en unas visiones de la noche, que son interpretadas por el profeta de Dios Daniel. Esto ya demuestra que este sueño tiene que ver con el pueblo de Dios, porque en realidad la Biblia
es el libro del pueblo de Dios. O sea, no debemos nunca jamás de olvidar que la Biblia ha sido escrita para el pueblo de Dios, para los que creemos en Dios. Y todo lo que contiene se aplica en el pueblo de Dios. Eso siempre hay que tenerlo muy presente. Entonces, Daniel interpreta este sueño y lo que acabamos de leer demuestra que tiene esto que ver con el pueblo de Dios y con la forma en cómo Dios maneja los asuntos, ¿no? Bueno, en estos versículos, por ejemplo, hemos leído que en el sueño se describe a una voz que decían: corten el árbol, ¿no? Desmochen sus ramas mayores, sacudan su follaje, esparzan su fruto, que la bestia huya debajo de él, los pájaros de sus ramas mayores. No obstante, dejen su tronco mismo con las raíces en la tierra. Bueno, aquí se habla de un árbol que era grande, con mucho follaje, con mucha arboleda, ramas y hojas, y que daba cobijo a muchos animales del campo de su alrededor. Se ordena cortar el árbol, pero dejar su base con sus raíces sin tocar, sin arruinar. Es decir, el árbol no es desarraigado de raíz, sino que es cortado. Y sobre la parte en la que se le corta se le da una atadura de hierro y de cobre. Bueno, luego se describe que este árbol va a experimentar un cambio de corazón, ¿no? Se le cambia el corazón humano que tiene por el corazón de una bestia y tienen que pasar 7 tiempos sobre él. Y además se describe que todo esto es porque procede de un decreto de los vigilantes. Bueno, ¿quiénes serán los vigilantes? ¿No? Dice, por los santos, del dicho de santos es la solicitud. Es decir, esto viene del mundo espiritual, esto viene de los ángeles, viene de Dios, ¿no? Porque al final el sueño procede de ese lugar. Es un sueño que viene del mundo espiritual y que ha sido revelado a Nabucodonosor, que fue el que precisamente destruyó Jerusalén, la ciudad capital de los judíos en aquel tiempo. Bueno, no cabe la menor duda, nada más que por pensar en estos detalles, no cabe la menor duda de que ese árbol representa al pueblo de Dios y precisamente a esa ciudad Jerusalén, que era la capital de ese pueblo de Dios, que fue cortada, que fue destruida por el propio rey. Y que todas las personas que recibían protección bajo ese pueblo de Dios, pues quedaron esparcidas, sacudidas, y que eso sucedió. Vemos la historia y vemos que cuando los asirios y los babilonios someten a lo largo de décadas, entre el siglo VIII y el siglo VII antes de Cristo, a todo el reino de Israel de aquella época, ¿no? Que estaba dividido en varias tribus, cuando lo someten y van exiliando y deportando a las poblaciones de aquel territorio a otros lugares lejanos, pues vemos el cumplimiento de estas palabras, ¿no es cierto? Vemos que precisamente los habitantes de Israel fueron esparcidos porque se fue cortado aquel árbol. Evidentemente el reino de Israel, según las escrituras de la Biblia, fue sometido por Asiria y Babilonia en un plazo de varias décadas, pero la parte cúlmine, el clímax, fue la caída de la capital, de la ciudad más importante del reino de Israel de aquella época, que era Jerusalén. Así que desde ese tiempo es cuando se empieza a cumplir precisamente este sueño profético. Y ahí se menciona que el pueblo de Dios, cuya ciudad Jerusalén fue derribada, tendría que experimentar un cambio de corazón. Como dice el versículo 16, dejaría de tener un corazón humano y pasaría a tener un corazón de bestia. Y esto duraría 7 tiempos. Bueno, evidentemente cuando examinamos las escrituras, observamos que las bestias salvajes de las que hablan muchas profecías bíblicas se refiere a las potencias políticas, a las naciones extranjeras enemigas del pueblo de Dios, que a veces han sometido al pueblo de Dios. Así que esto en pocas palabras indica claramente que el pueblo de Dios, desde que Jerusalén fue destruida en el año 607 a.C., sería desde ahí sometida por potencias políticas, por bestias, durante 7 tiempos.
Ese es el significado de estas palabras. ¿Y eso con qué propósito se hacía? Pues como dice el versículo 17, la intención es que todos los vivientes, tanto los que viven en el cielo como los que viven en la tierra, sepan que el Altísimo, es decir, Jehová Dios el Todopoderoso, es quien realmente gobierna en el reino de la humanidad. Y eso es así porque cuando leemos en algunos versículos de Proverbios, pues ahí declara la Biblia que Dios incluso tiene en sus manos las decisiones de los gobernantes, que Dios puede incluso influir en cómo ciertos gobernantes tomen determinadas decisiones, porque realmente el gobernante supremo de la humanidad es Dios. La Biblia sí declara que Satanás y sus demonios influyen sobre la humanidad y la gobiernan, pero quien está por encima de todo es Dios. Dios es el que al final tiene la última palabra de decidir si ciertos acontecimientos en la historia humana se desarrollan de un modo u de otro. Y luego al final del versículo 17 se declara algo muy revelador. Se dice que a quien Él quiere, a quien Dios quiere darle el gobierno de la humanidad, Él se lo da. Y que coloca sobre el gobierno de la humanidad al de más humilde condición. Entonces, los cristianos teócratas consideramos que la profecía que leímos en Ezequiel capítulo 21 junto con esta profecía de Daniel capítulo 4 están íntimamente relacionadas, hablan del mismo asunto y consideramos que el de más humilde condición de la humanidad que aquí se describe, que es el que Dios coloca para gobernar a la humanidad, es Jesucristo, que es además el que tiene el derecho legal de recibir la corona que Sedequías perdió. Así que según este análisis, concluimos que una vez que Sedequías es destronado, el 24 de junio del año 607 a.C., tenían que pasar 7 tiempos hasta que Jesucristo, el Hijo de Dios, el heredero de esa corona, habría de ser colocado por Dios sobre el reino de la humanidad. Así que qué interesante, ¿no? Que realmente esta profecía se cumple en el de más humilde condición de la humanidad. Es cierto que esta profecía también está enmarcada en un mensaje que Dios también quería transmitirle al propio Nabucodonosor, porque era un hombre arrogante, prepotente, y que al final Dios quería rebajarlo, porque Nabucodonosor creía que fue por su propio mérito que había sometido a Israel. Y eso era un grave error porque quien estaba detrás de aquel sometimiento era el propio Dios, que estaba disciplinando a su pueblo. Pero también sabemos que esta profecía se cumple en Jesucristo porque lo dice el versículo 17. Coloca sobre él aún al de más humilde condición de la humanidad. Y Nabucodonosor no fue precisamente un ejemplo de humildad. Así lo confirman los versículos 29 y 30. Era un hombre jactancioso. Pero sin embargo, Jesucristo sí es el más humilde de entre toda la humanidad. Por eso sabemos que estas palabras se cumplen en él. Y bueno, el propio libro de Daniel confirma que Jesucristo habría de llegar a ser rey. Eso lo podemos leer en el capítulo 7 de Daniel, versículo 13 y 14, que dice así: Seguí contemplando las visiones de la noche y pues vea, con las nubes de los cielos sucedía que venía alguien como un hijo del hombre, y al anciano de días obtuvo acceso, y lo presentaron cerca aún delante de aquel. Y a él fueron dados gobernación y dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes, todos le sirvieran aún a él. Su gobernación es una gobernación de duración indefinida que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas. Pues precisamente como hemos leído, se describe que el Hijo del Hombre tiene acceso al anciano de días, y a él se le da gobernación, dignidad y reino. Bueno, ¿quién es este Hijo del Hombre? Sabemos que es Jesucristo porque en los propios evangelios Jesucristo se llama a sí mismo como Hijo del Hombre. Por eso sabemos que esto se refiere a Jesucristo indudablemente. Y entonces dice que Él es presentado cerca, aún delante del anciano de días, que sin duda es el Padre, Jehová, el Todopoderoso. De hecho, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, siempre hablaba de Jehová como el Padre,
Dios el Padre. Así que es incuestionable el entendimiento de este versículo. Jesucristo en los cielos es presentado delante de Jehová, y entonces Jehová, como el Señor soberano, que es el creador de todas las cosas, el anciano de días, porque nunca tuvo principio y nunca tendrá final, es un Dios eterno. Bueno, el Todopoderoso le entrega a su Hijo Jesucristo la gobernación, la dignidad y el reino. ¿Para qué? Para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes todos le sirvieran aún a él. Precisamente aquí se profetiza que Jesucristo llegaría a ser rey, llegaría a tener el dominio sobre la humanidad, como también habíamos leído en Daniel capítulo 4, versículo 17. Así que el propio libro de Daniel declara abiertamente que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, realmente era el designado para poder heredar el reino. Y que esto ocurriría 7 tiempos después de que Sedequías fuera destronado el 24 de junio del año 607 a.C. Pero vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 11, versículo 29, para confirmar que Jesucristo precisamente es el de más humilde condición de la humanidad y por lo tanto Él es el que recibe la gobernación sobre la humanidad. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice: «Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas». Bueno, en este versículo declara el propio Jesucristo de su propia boca que Él es humilde de corazón, que es de genio apacible, y que quienes acuden a Él hallarán refrigerio, alivio para sí mismos. Por lo tanto, Jesús, que era un hombre perfecto y no tenía pecado, indudablemente Él era el más humilde que ha existido en toda la humanidad. Incluso ha sido más humilde que Adán y Eva, porque Adán y Eva terminaron por pecar y llegaron a ser soberbios al desobedecer a Dios. Jesucristo jamás cometió pecado, por lo tanto, Jesucristo siempre ha sido humilde. Por eso es que este versículo confirma que es Jesucristo mismo a quien se refiere Daniel capítulo 4, versículo 17. Él es el de más humilde condición de la humanidad y, por lo tanto, es Él el que recibe la gobernación sobre la humanidad, como también lo hemos confirmado al leer el capítulo 7 de Daniel, los versículos 13 y 14. Así que es incuestionable. Es Jesús quien tiene, según la Biblia, el derecho legal a ser gobernante sobre la humanidad, a ser rey. Vamos a verlo como esto también lo confirma Lucas capítulo 21, versículo 24. Dice así: «Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones». Bueno, estos son los tiempos señalados de las naciones, son los 7 tiempos. Precisamente se profetizó que pasarían 7 tiempos desde que el árbol fue cortado, como habíamos leído en Daniel capítulo 4, y una vez que fuera cortado, ese árbol caído continuaría caído con una atadura de hierro y de cobre, lo cual nos hace recordar a las potencias griegas y romanas, que se usan esos mismos metales en otras profecías del propio libro de Daniel. Y eso demuestra que el pueblo de Dios quedaría sometido, como dice aquí, ¿no? Jerusalén será hollada por las naciones. Esto sería así durante mucho tiempo. Según Daniel capítulo 4, como habíamos leído, versículo 16, durante 7 tiempos. ¿Pero cuánto duraron esos 7 tiempos? Bueno, en realidad ya para la época de Jesucristo, que ya para ese momento habían pasado realmente unos 6 siglos desde que Daniel escribió esas palabras, y aún así seguían en vigencia esos 7 tiempos, porque se dice, Jesucristo aquí en Lucas 21-24 dice que Jerusalén sería hollada o machacada, aplastada, pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Esta expresión del propio Jesucristo demuestra que esos 7 tiempos aún seguían en vigor, no habían terminado, no se habían cumplido todavía, sino que seguían en vigor. Entonces eso ya es una prueba categórica
de que los 7 tiempos duran varios siglos. Además, esto también se confirma por el hecho de que Jerusalén fue nuevamente destruida por los ejércitos romanos casi 40 años después de que Jesucristo muriera. Entonces, Jerusalén continuó siendo aplastada por las naciones, ya no solamente por Babilonia 6 siglos atrás, antes de Cristo, sino que incluso en época de Cristo, en la época romana, también fue aplastada. Y de hecho ha sido una constante, porque inclusive durante la Edad Media, Jerusalén no ha sido ni siquiera tierra de los judíos. Entonces, todo esto son elementos que confirman que los 7 tiempos duran muchos siglos. Y que, como ya hemos visto por la profecía de Ezequiel, capítulo 21, versículo 25 al 27, eso comienza a contarse desde que Sedequías, el último rey, fue destronado el 24 de junio del año 607 a.C. Por lo tanto, si desde esa fecha se van contando los 7 tiempos y ya vemos evidencia bíblica de que eso se extiende por varios siglos, la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es el momento? Bueno, ahora sería fácil decir pues 1914, pero ¿cómo llegamos a 1914? Pues precisamente la clave nos lo da el libro de Apocalipsis, precisamente un libro que nos habla de una serie de profecías que solo se cumplen desde el momento en que Cristo es coronado rey en adelante, durante su presencia, su parusía. Así que una parusía tan profetizada en la Biblia durante tantos siglos, evidentemente tiene que tener claramente señalado el año de comienzo de esa parusía. Y es que precisamente la Biblia nos muestra que fue 1914 el año exacto en el que comienza la parusía, la presencia de Cristo como rey nombrado. Y ya sabemos que Cristo es el indicado para ser rey, ¿no? El de más humilde condición de la humanidad, aquel que tiene el derecho legal, y a él se le dio la gobernación, ¿no? Sobre pueblos y lenguas y naciones, como hemos leído en Daniel capítulo 7. Es una serie de versículos bíblicos que hemos leído que demuestran categóricamente que Jesús es el indicado para ser rey. Bueno, ¿cómo llegamos entonces a 1914? Vamos a examinar primeramente Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice, y el 7º ángel tocó su trompeta y en el cielo ocurrieron voces fuertes que decían, el reino del mundo sí llegó a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre jamás. Así que aquí está declarando claramente que llega un momento en el que Cristo reina para siempre jamás. No es como algunas religiones de la cristiandad apóstata han enseñado equivocadamente de que Jesucristo siempre ha sido rey. No, según el Apocalipsis, que fue entregado al apóstol Juan a finales del primer siglo, es decir, cuando prácticamente habían pasado unos 70 años desde que Jesús fue asesinado, y luego resucitó, unos 70 años después se escriben estas palabras. Y aún así, a finales del siglo I se está declarando, él reinará. Habla en futuro. Es decir, que para el siglo I Jesús todavía no estaba reinando, porque no dice, él reina para siempre jamás. No, dice, reinará en tiempo futuro. Lo que demuestra que aún para finales del primer siglo, el reinado de Cristo se avisoraba aún al futuro. Pero aún así iba a llegar el momento. Porque dice la expresión dice, el reino del mundo sí llegó a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces, esta expresión demuestra que sí, ese reino tuvo un punto de partida. Comienza y se extendería para siempre jamás. Bueno, pues ese punto de partida, ¿cuál es? Pues es precisamente el día en que Jesús es coronado rey, que ahí es donde queremos llegar. Como ya hemos visto, ¿no? En Lucas capítulo 21, versículo 24, los 7 tiempos aún estaban en vigor durante el tiempo de Cristo. Todavía no se había cumplido. Y es evidente que tendría que pasar estos 7 tiempos para que cuando se terminaran, ahí fue cuando Cristo
llegar a asumir el poder del reino. No podía ser Cristo rey antes de que se acabaran esos 7 tiempos, sino solo cuando se terminara. Y como ya hemos leído aquí en Apocalipsis 11:15, Cristo todavía no era rey en los cielos, aún para finales del primer siglo. Eso aún quedaba para el futuro. ¿Cuándo eso sucedería? Precisamente en el capítulo 12 de Apocalipsis se describe una guerra en el cielo que sucede en cuanto Jesucristo, como en calidad de Miguel el arcángel, llega a ser rey, y en esa condición él lucha contra Satanás y sus demonios para expulsarlos del cielo, porque ya Cristo tiene la autoridad de rey para expulsarlos del cielo. Y eso produce aquí en la tierra una serie de acontecimientos dramáticos sobre la humanidad, ¿no? Guerras, hambres, un montón de desgracias, ¿no? El versículo 12 del capítulo 12 dice, por ejemplo, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo un gran cólera. Entonces se avisoraba una serie de calamidades sobre la humanidad debido a que Satanás fue arrojado aquí a la tierra. Entonces eso es el resultado del inicio del reinado de Cristo. Cristo es hecho rey en los cielos y la primera acción que toma al ser rey es librar una guerra contra Satanás y sus demonios, que al cabo de un tiempo el resultado de esa guerra es que son arrojados Satanás y sus demonios aquí a la tierra, y eso va a provocar una serie de problemas. Pues precisamente en este mismo capítulo 12 de Apocalipsis, que describe esto que estoy mencionando, también se describe cuánto tiempo duran esos 7 tiempos. Y lo dice con absoluta exactitud. Por ejemplo, si leemos el versículo 6 del capítulo 12 de Apocalipsis, ahí leemos lo siguiente. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que la alimentaran allí 1260 días. Es curioso que estas palabras describen el tiempo que dura la guerra entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, porque eso luego lo menciona el versículo 7 en adelante, ¿no? La guerra que hay en el cielo entre Miguel, que creemos que es Jesucristo, junto a sus ángeles, en contra de Satanás y sus ángeles. Bueno, pues en esa guerra que se describe en estos versículos, es muy curioso que aquí se diga que esa guerra dura 1260 días. Pero ¿cuántos son esos 1260 días? ¿Son literales o son simbólicos? O sea, ¿a qué se refiere? El versículo 14 da mucho más detalle. Dice, pero las 2 alas de la gran águila le fueron dadas a la mujer para que volara al desierto a su lugar. Allí es donde es alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la cara de la serpiente. Este versículo, que está hablando de lo mismo que el versículo 6, porque se está hablando de una mujer que huye al desierto y que allí es alimentada por un tiempo específico, ¿no? El versículo 6 dice 1260 días y el versículo 14 son 3 tiempos y medio. Bueno, 3 tiempos y medio o 3 años y medio precisamente dura eso, 1260 días. Ojo, 3 años y medio lunares, ¿no? De 30 días cada uno, porque en la época bíblica se usaban mucho los meses lunares de solo 30 días. Bueno, la cuestión es de que hace un paralelismo, es decir, aquí estos 2 versículos, tanto el 6 como el 14, hacen una equivalencia exacta de que tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 3 tiempos y medio, duran exactamente 1260 días. Bueno, si esto lo tenemos presente, precisamente en el momento en el que Cristo es hecho rey, y que esto es lo que dura la guerra que él mantiene contra Satanás y sus demonios allí en el cielo, no es difícil concluir que precisamente los 7 tiempos que nos tienen que llevar al año en el que Cristo es hecho rey, pues 7 tiempos sean el doble de 1260 días, es decir, 2520 días. Porque si la propia Biblia, que ha sido inspirada por Dios, dice que 3 tiempos y medio son 1260 días, pues cuando en el capítulo 4 de Daniel leímos que existen 7 tiempos en los que el árbol está caído, no es difícil concluir que precisamente esos 7 tiempos duren 2520 días, el doble, porque 3 tiempos y medio es la mitad de 7 tiempos. Entonces,
7 tiempos tiene que ser el doble de 1260 días. Por lo tanto, sin darle más vueltas al asunto, los 7 tiempos duran 2520 días, y sabemos que a veces los días proféticos, no siempre, pero dependiendo de en qué contexto hablemos en la Biblia, hay veces que los días se pueden interpretar como años. Solo como botón de muestra, la profecía de Daniel, que no vamos a leer porque no es materia de esta consideración, en Daniel capítulo 9 se habla de las 70 semanas proféticas. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Ahí se habla de una profecía de 70 semanas, que es una profecía cronológica que nos lleva precisamente a Jesucristo al momento en el que Él habría de aparecer aquí en la tierra. Y todos los eruditos, cuando examinan esta profecía, están todos de acuerdo en que las 70 semanas proféticas se hablan de un día por un año, porque es la única forma de comprobar su veracidad para poder concluir el tiempo exacto en el que Jesucristo llega. Entonces, esto es un dato muy interesante. Si la profecía de Daniel capítulo 9 hace alusión a que los días equivalen a años para ver cuándo el Mesías Jesucristo llega aquí a la tierra para hacer sus obras, sus milagros y dar su vida por nosotros, ¿por qué no habría de ser lo mismo en el capítulo 4 de Daniel, que 7 tiempos duran 2520 días y que esos 2520 días en realidad sean 2520 años? Yo creo que la conclusión es tan absolutamente lógica que no hace falta mayor explicación de mi parte. La realidad es que cuando contamos 2520 años desde el año 607, cuando Sedequías es destronado, pues eso ahí es cuando nos lleva al año 1914, particularmente el día 24 de junio de 1914, como el día exacto en el que Jesucristo es hecho rey en el cielo, porque la corona que perdió Sedequías el 24 de junio del año 607 a.C., la tomaría el propio Jesucristo 2520 años exactos después, es decir, el 24 de junio de 1914. Y sabemos que esa es la fecha exacta porque precisamente cuando Jesucristo es coronado rey en el cielo el 24 de junio de 1914, apenas 4 días después, el 28 de junio de 1914, el archiduque del Imperio Austrohúngaro, ¿no?, Francisco Fernando, es asesinado por un terrorista serbio y es el detonante del estallido de la Primera Guerra Mundial, que es precisamente uno de los grandes acontecimientos que la Biblia profetizaba: guerra entre naciones, una serie de calamidades como resultado de la expulsión del cielo de Satanás a la tierra. Satanás es expulsado después de que Cristo es hecho rey, y al ser expulsado baja a la tierra con gran cólera y provoca las guerras y las calamidades que la Biblia profetiza. Entonces todo cuadra, todo encaja. Vemos claramente que hay un cumplimiento absolutamente perfecto. Jesucristo es hecho rey el 24 de junio de 1914 de nuestra era, 2520 años exactos después de que Sedequías, el último rey de Israel, la perdiera, esa corona. Y cuando Jesucristo es hecho rey en ese día, apenas 4 días después, los acontecimientos en la tierra comienzan a marchar al estallido de la Primera Guerra Mundial. En realidad, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado el 28 de junio de 1914 y un mes después, el 28 de julio de 1914, estalla oficialmente la Primera Guerra Mundial, cuando las distintas potencias europeas comienzan a declararse la guerra unas a otras y arrastran al continente y al resto del mundo a una guerra mundial, una guerra como nunca antes había sucedido. Examinemos cuidadosamente la Primera Guerra Mundial para comprender la trascendencia histórica que aquel conflicto tuvo, cómo eso implicó a todas las naciones del mundo y cómo ocasionó tal nivel de mortandad, y además los cambios profundos a nivel social, político e incluso religioso que eso ha tenido a la humanidad desde ese momento hasta la fecha presente.
Por lo tanto, tanto los acontecimientos históricos como la profecía bíblica confirman de que, además de estos versículos que hemos examinado, de que Jesucristo efectivamente fue coronado por Jehová nuestro Dios el Padre el 24 de junio de 1914 de nuestra era como Rey del Reino Celestial.